La pregunta sigue en el aire. ¿Qué está pasando en la Universidad Nacional Autónoma de México? Precisamente para hablar sobre este tema, el día de hoy nos acompañan aquí en el estudio Darío Hernández. Él es consejero de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Darío, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas noches, gracias por la invitación. Contrario. Y también se encuentra con nosotros David Fuentes, reportero del Universal, uno de los reporteros pues más avesados, especialista en la fuente policíaca. David, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches a ustedes, de nueva cuenta. Y vía Skype se encuentra con nosotros el doctor Imanol Ordorica Sacristán, él es director de evaluación institucional de la UNAM y también líder histórico del Consejo Estudiantil Universitario. Doctor, muy buenas noches, gracias por acompañarnos aquí a través de la tecnología. Buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, la idea es platicar precisamente desde los tres diferentes puntos de vista qué es lo que está pasando en la máxima casa de estudios. Me gustaría comenzar con Darío. Darío, ¿cómo es estudiar en estos momentos, en este contexto de violencia, en este contexto político en la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿A qué están sujetos los estudiantes? Sí, bueno, además de que la universidad tiene alto prestigio a nivel internacional y es considerada de mayor conocimiento, también repercute lo que vimos en la sociedad mexicana, que es el tema de la violencia, en un momento coyuntural como este, en donde todos los factores se van concadenando y detonan en ciertos procesos y en ciertas acciones que pueden traer repercusiones, como lo estamos viendo en semanas anteriores en la universidad. Pero esto no es un tema nuevo, esto ya tiene tiempo. Recordarán que se encontraba el tema de narcomenudeo, el tema de violencia en la universidad y también la violencia de género, que eso tiene que ver con el alto incremento que ha existido en cuanto a feminicidios. Entonces, en la UNAM aparece una vez más como el fractal de todo lo que se está viviendo en el país. Es donde se detonan los procesos y bueno, esto que pasó el pasado 3 de septiembre fue la gota que derramó el vaso, a mi parecer, porque ya los estudiantes estamos cansados de que no se nos brinde la seguridad cuando hay una estructura, una ley orgánica dentro de la UNAM, hay instituciones, hay organismos que te pueden dotar de esa seguridad. Estamos hartos de que no se brinde esa seguridad y que a la UNAM se le vea como un campo de guerra político, que al final de cuentas eso es lo que está detrás de toda la incidencia. Mira, ahorita vamos para el campo de guerra político del cual tú hablabas, que por supuesto nos va a ayudar muchísimo también el doctor Imanol. David Fuentes, eres uno de los periodistas que detonó, que publicó por primera vez lo que estaba pasando en la máxima casa de estudios en cuanto a narcomenudeo. Te pregunto, ¿es solo narcomenudeo, grupos porriles? ¿Cuál es la amenaza más fuerte en estos momentos para la Universidad Nacional Autónoma de México en términos de seguridad y, por supuesto, a los estudiantes y académicos? Pues, de esa manera, como lo planteas, la amenaza más peligrosa, digámoslo así, que está en Ciudad Universitaria, que obviamente afecta a toda la comunidad, a los estudiantes en particular, es parte de lo que hemos venido mencionando, ¿no? La omisión de las autoridades de no querer atacar los diversos problemas de frente. Estamos hablando, como bien lo comenta Darío, desde la venta de drogas al menudeo, desde los detonantes de violencia que viven en todo el país y que se reproducen en Ciudad Universitaria, porque hay que recordar que es un pequeño mundo aparte el que vive la comunidad universitaria y que esto, lamentablemente, no es la primera ocasión en la que se viene levantando la voz y en la que se vienen denunciando los hechos que suceden dentro de Ciudad Universitaria. Y eso obviamente le atañe directamente a las autoridades, desde los encargados de administrar o de dirigir la máxima casa de estudios hasta los encargados de la cuestión de seguridad en los alrededores de Ciudad Universitaria. De esto ya se venía alertando, ya sucedió una situación complicada con lo que se refiere al narcomenudeo y, sin embargo, aparentemente todo pareciera indicar que se está tratando de combatir ese problema, pero no de la manera correcta. Y esto, lo que sucedió en el más reciente enfrentamiento, es otro indicativo de que todavía no hay un control exhaustivo dentro de lo que es Ciudad Universitaria. Las autoridades desconocen perfectamente los alrededores y el problema social que enfrenta Ciudad Universitaria y esto ya, digamos, es la segunda vez que los propios alumnos levantan la voz y que dicen algo está pasando aquí, atiendan esta problemática y se está advirtiendo a tiempo, ¿no? Porque no solamente son los cotos de poder, como bien lo menciona Darío, de manera política,
política o para tener el control. Hay otros grupos también que pretenden mantenerse ahí, y me refiero a los pequeños cárteles o a estos grupos delictivos que también quieren tener el control y que también buscan que las autoridades pues se hagan de la vista gorda para que ellos puedan seguir teniendo este negocio, ¿no? Claro. Doctor Imanol Ordorica, pues ya con un poco el panorama que nos ha dado desde la violencia David Fuentes y lo que viven los estudiantes, nos gustaría saber desde su punto de vista, pues qué lectura le da a este movimiento que surgió en los últimos días en la comunidad universitaria. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es un hartazgo general de los estudiantes respecto a una situación de violencia e inseguridad que se vive en la universidad desde hace muchos años, con los grupos de porros. No es cosa de los últimos meses. O sea, la enorme expansión del terrorismo es un fenómeno que empezó después de la entrada de la policía a la UNAM en el año 2000 para echar abajo la huelga del CNDH, y la condición en la que quedó la UNAM se volvió de alguna manera favorable a que estos grupos que ya existían pudieran expandir su influencia y su impacto y sus actividades criminales, ¿no? Entonces es un fenómeno viejo, viene desde los años 30 o 40 del siglo pasado. La forma actual tiene por lo menos desde 1999. La violencia general en el país es una violencia de la cual la universidad no está exenta. Es una violencia que... Doctor, perdón que lo interrumpa, le estamos perdiendo un poquito el audio, no sé si pueda acercarse un poco más ahí, a ver. Sí, lo escuchamos, ¿no? Ahí, muy bien, ahí está muy bien. La violencia que vive la universidad es una violencia que es como la que se da en toda la ciudad y en todo el país. No, la universidad difícilmente podría ser un santuario. Esto no puede llevarnos, sin embargo, a tomar una postura, digamos, conformista. Y los acontecimientos que se vivieron el lunes pasado lo que ponen en descubierto es una serie de vínculos y contubernios entre grupos violentos del interior de la universidad y autoridades externas. Ha sido muy notable las relaciones entre los grupos de porros y los funcionarios de las delegaciones Gustavo Amadero, Azcapotzalco, y los gobiernos municipales del Estado de México en la parte norte de la Ciudad de México, los que colindan con el norte de la ciudad, Naucalpan, por ejemplo. Allí las policías de la ciudad y del Estado de México funcionan en total complicidad con los porros. Los funcionarios de las delegaciones los protegen, los sacan de la cárcel cuando han sido detenidos, y funcionan quizás también en complicidad con algunas autoridades locales de los planteles periféricos de la universidad. Por eso es tan molesto escuchar a alguien como el jefe de gobierno Amieva tratando de explicarnos lo que es el fenómeno del porrismo, cuando sabemos y hemos estado leyendo que el gobierno de la Ciudad de México ha tratado de hacerse loco, que ha desconocido las denuncias que puso la UNAM ante la Procuraduría, que intentó mandarlas a la Procuraduría General de la República, que todavía no da ninguna explicación de por qué el camión con los porros que atacaron a los estudiantes el lunes pasado pudo transitar 20 y tantos kilómetros en el segundo piso del periférico sin que nadie lo detuviera, y toda esta complicidad que ha habido de autoridades del gobierno de la Ciudad de México y federales en el ámbito de las delegaciones y también del gobierno central han creado el caldo de cultivo necesario para que el debate a estos grupos sea muy complejo. La universidad no es un órgano judicial, no le corresponde hacer investigaciones policiales. Exigimos al señor Amieva y a los delegados y a la Procuraduría
un compromiso verdadero, no declaraciones absurdas como las que ha estado haciendo últimamente. Claro. Doctor Imanol, en estos momentos, en este contexto político en el que se encuentra en el país, en este momento de transición, ¿qué representa la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿Por qué habría el interés de desestabilizar, como se ha dicho, la vida interna de una institución así? Creo que tenemos que ser cuidadosos con la noción de desestabilización externa. Creo que lo que hemos visto es el estallido de un fenómeno que tiene muchos años allí. Pero la Universidad Nacional en este momento del país juega un papel como uno de los grandes detonadores de cambio político y social en un contexto en el cual la gran mayoría de la ciudadanía se expresó en las urnas por un proceso de cambio. El cambio no puede venir solamente desde la Presidencia de la República o la nueva jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Para que haya un cambio profundo en México se requiere que la sociedad se organice y eso es lo que estamos viendo. A los estudiantes reaccionando contra una condición de violencia ya naturalizada, casi normalizada en los planteles educativos de la Ciudad de México y de otros. Entonces, el papel de la universidad es organizarse para discutir y transformarse, para erradicar la violencia, para democratizarse y para contribuir de esta manera a la transformación general de México, con la que la sociedad mexicana parece estar en total acuerdo y en una enorme disposición de cambio. Claro. Uno de los comentarios que nos hacía el doctor Imanol antes de este corte era que es un poco inverosímil creer o ver las declaraciones del jefe de gobierno de la Ciudad de México, que decía, bueno, pues estamos identificando estos grupos porriles, cuando la verdad es que es un problema añejo. David Fuentes, ¿es creíble que el propio autobús en el que viajaron los grupos porriles autores de la agresión del 3 de septiembre no se detectó en tiempo real? En esa ciudad que estamos hablando, que la Secretaría de Seguridad Pública tiene un ejército prácticamente en las calles, estamos hablando de cerca de 25,000 elementos y que tiene cerca de 8,000 cámaras de seguridad a su disposición, es dudoso que se puedan registrar este tipo de situaciones sin que la autoridad se dé cuenta, y si se da cuenta y si lo permite, pues ya estamos hablando de una cuestión mucho más complicada, ¿no? Ya lo hemos venido mencionando en otras ocasiones, sí es responsabilidad de las autoridades locales vigilar lo que sucede al interior de los planteles educativos, en particular de la máxima casa de estudios, pero también es responsabilidad de los encargados de Ciudad Universitaria o de la UNAM en general el que pues levanten la voz y que pidan ayuda en el caso que pues no puedan ellos controlar una situación complicada, ¿no? Es decir, estamos hablando que en esta ocasión el número de personas que fueron a agredir a los estudiantes, a los preparatorianos, fue menor, fueron cerca de 60, 80 personas aproximadamente según los reportes. Sin embargo, en una situación más complicada o con mayor número de personas, estaríamos hablando de una situación verdaderamente complicada, y en ese momento dentro de las instalaciones no habría fuerza o alguna corporación policíaca que pudiera evitar alguna confrontación mucho más complicada. Entonces, regresamos a lo mismo, todos se están aventando la bolita de la responsabilidad y nadie asume como tal el cargo y el decir, nosotros vamos a tratar de meter orden, si no de manera violenta, o tratar de frenar alguna situación ya complicada, alguna gresca, pero sí trabajar de manera coordinada para prevenir este tipo de situaciones. Y como bien lo comentas, ¿no? Los porros se van a reunir en algún lugar, van a tener que llegar en vehículos, van a tener que ingresar caminando, y ahí es donde debería de entrar los aparatos de seguridad. Bueno, yo antes de esta pausa planteaba la pregunta de que estos porros nacidos, surgidos en los años 50, ¿llegaron para quedarse o qué va a ser de ellos? ¿Cómo sacarlos de la universidad? Sí, bueno, retomando un poco lo que mencionaba el doctor Ordorica, sabemos que es un escenario político, al final de cuentas es una coyuntura que se está viviendo en el país, y así como los hechos históricos hablan por sí solos, cuando inició la revolución,
muchas cúpulas se refugiaron en la Universidad Nacional. Entonces ellos saben bien cómo se mueven las piezas, aparecen como un negociador en las movilizaciones y al final de cuentas lo que está de juego, que era el que comentabas al principio, creo que a partir del prestigio que tiene la UNAM también se utiliza políticamente hablando. Entonces de ahí a los grupos porriles, a grupos de choque, en diversas ocasiones hemos visto que se ocupan para desmovilizar a los compañeros que se levantan, que están en pie de lucha. Al final de cuentas es eso, tienen ellos mismos mecanismos de control y la misma ley que rige a la universidad te plantea estos ciertos mecanismos de control. Tú no puedes llegar a contradecir algo porque no cuentas con la representatividad necesaria. En el Consejo Universitario, del cual soy parte, somos alrededor de 465 personas y de alumnos solamente somos 56. Entonces estamos hablando que no hay cierta representatividad real del estudiantado. La única representación que ha existido a lo largo de los años son la lucha estudiantil, la movilización, pero existen estos grupos. Yo creo que el tema central debe de dirigirse justamente a quién financia a estos grupos, cuál es el actuar, sí. O sea, porque toda la atención se está centrando así a los jóvenes, son porros y ahí entran factores culturales y también patrones de comportamiento, que es un tema más extenso. Entonces, realmente la atención debe ser en quiénes son esas cúpulas que al final de cuentas están utilizando ese terreno, que una de las cuestiones desde mi punto de vista que se tiene en juego tan solo es el presupuesto que tiene la UNAM, que son alrededor de 43,000 millones y que el rector aparece también como una figura a nivel internacional que tiene mucho peso político, es como a la par de un gobernador. Entonces, al final de cuentas, estas cúpulas, estas esferas que siguen en la universidad ante esta coyuntura, lo que buscan es desestabilizar y obviamente pues aferrarse a lo que aún tienen ganado. Entonces, Claro. Pues, Doctor Imanol, ¿nos escucha aún? ¿Está por ahí? Sí. Justo lo que decía Darío, usted que fue protagonista de uno de los movimientos estudiantiles más importantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿cómo atacar este fenómeno del porrismo si realmente existiera la voluntad política y si hay auspiciadores de estos movimientos porriles? Bueno, yo creo que tiene razón Darío en que tenemos que ver en los porros un fenómeno estructural de la política mexicana, no solo de la UNAM, sino hacia la educación superior como mecanismos de control y como mecanismos de influencia de muchos órdenes, desde la que se da en cada plantel a la que se puede dar en un momento dado frente a un movimiento de oposición. En su momento estuvieron los sindicatos de profesores en los años 70, por supuesto los movimientos estudiantiles a lo largo de muchas décadas. Precisamente el tema de por qué no entrar al terreno de la especulación sobre el fenómeno del 3 de septiembre es para que podamos poner el énfasis y la en el tema de lo estructural que es esta forma de violencia hacia las instituciones educativas y en particular hacia la UNAM, ¿no? Cómo se desarrolla, de dónde se alimenta. Si nosotros vemos, por ejemplo, hay un video en YouTube de los 20 años de aniversario del Grupo 3 de marzo, que es uno de los grupos porriles más connotados. Se puede ver que es un grupo que cuenta con permisos delegacionales para hacer un evento ocupando las calles, cuenta con un financiamiento para poner un estrado, una orquesta, iluminación, música, alcohol, toda una serie de cuestiones que los están alimentando de manera permanente. Yo creo que los porros ahora, a diferencia del siglo pasado, los años 40, cuando eran fundamentalmente priistas, son grupos que se inventan al mejor postor, que están dispuestos a intervenir en actos de violencia dentro y fuera de las universidades, ¿no? Entonces, para poder atacar este fenómeno, lo que hay que enfocar es las baterías, en el caso de la universidad, no tanto en el análisis policial y judicial de los casos, sino en las modificaciones estructurales que requiere la universidad para poder deshacerse de esto. Y se me ocurren varios temas en los que creo que hay mucha coincidencia con los temas que han venido planteando los estudiantes en sus discusiones y en sus acuerdos. Una parte es que tiene que hacerse una revisión completa de los cuerpos de seguridad universitarios.
sin entrar a la lógica que me parece que nuestro colega periodista está apuntando, ver fuerzas policiales o armadas dentro de la universidad. Lo que requerimos son cuerpos de seguridad mejor capacitados, profesionales, como existen en muchos lugares del mundo, que no van armados en distintos espacios de la sociedad y que se pueden dedicar a garantizar la seguridad y a atender emergencias como puede ser una confrontación como la que o una emergencia de un desastre natural o lo que sea. En la UNAM la vigilancia no tiene protocolos para atender distintas situaciones, no tiene métodos, no tiene gente preparada. Estos cuerpos son vestigios de los cuerpos de seguridad que se usaban más para confrontar a los estudiantes hace 2 décadas o década y media, ¿no? El segundo elemento clave es hacer una investigación a fondo para ir viendo los grupos de locales, por ejemplo, el de la dirección del CCH Azcapotzalco, que ha tenido el control de ese CCH por muchos años, décadas, y que parte de la confrontación con los estudiantes ahora debe a que el movimiento estudiantil de Azcapotzalco obligó a la renuncia de la directora de este grupo y están peleando por continuar controlando este plantel. Y el mismo tipo de investigación en todos los niveles de universidad para erradicar personas que han apostado o que tienen presencia o que tienen complicidad con el. El tercer elemento clave es que necesita haber una vida democrática mucho más intensa en la universidad. Reformar las autoridades colegiales, darle más representatividad a los estudiantes, como correctamente decía. Yo también fui consejero estudiantil hace muchos años. Claro. Estábamos en minoría, ¿no? Me ha tocado ver muchas veces cómo los estudiantes denuncian los ataques porriles en el consejo y el consejo universitario es completamente cerrado, no atiende nunca las demandas de los jóvenes, ¿no? Y este proceso de reflexión para hacer una más colectiva de la vida universitaria con mejor representación también nos puede llevar a la idea de formas más democráticas de y no lo que tenemos ahora, que son mecanismos que se prestan para la preservación de cotos de poder, grupos, mafias en distintos planteles de la institución. Son algunas ideas que creo que hoy están en juego gracias al estudiantil, que ha reaccionado muy rápido y con mucha inteligencia, claro, que nos permiten decir que sí son erradicables los porros, aunque existan desde hace casi un siglo. Claro, lo que falta es la voluntad política. Doctor Imanol Ordorica, le agradecemos muchísimo este análisis vía Skype. Muchísimas gracias por este análisis, esta colaboración. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Ahí está la opinión del doctor Imanol Ordorica. Él es director de Evaluación Institucional de la UNAM y líder histórico del Consejo Estudiantil Universitario. Nos quedamos con pues se podrían lograr formas más democratizadoras en la institución si hay voluntad política por parte de los actores, tanto de las autoridades como de las propias autoridades universitarias. Y me quedo con esta idea antes de ir a corte. Nosotros continuamos aquí en el estudio, David, Darío, si me lo permiten, que aparte de estos puntos para atacar los grupos porriles que decía el doctor Imanol Ordorica, ¿cómo poder combatir este viejo sistema de complicidad entre grupos políticos y grupos porriles? Pues de igual manera, tratar por lo menos de identificarlos y una vez ya identificados, saber cuál es el objetivo que ellos tienen para poder, digamos así, copar y para poder utilizar a este grupo de estudiantes. Y una vez identificados, pues obviamente sería mucho más fácil desmantelarlos, ¿no? El problema es que o no los pueden identificar o no los quieren identificar, ¿no? Porque hay que recordar que, como bien lo comenta el doctor, esta situación no es reciente,
reciente. Por décadas se han utilizado estos grupos, como ya lo comentó Darío también, para desestabilizar, para servir a ciertos grupos de poder, para servir a ciertos eventos, a funcionarios, a delegaciones, a políticos, y ese es el gran problema, ¿no? Que también no se está contemplando el problema del porrismo en Ciudad Universitaria, que es un problema de tipo social también, ¿no? Que también hay que abundar en ese tema, pero que no es imposible de combatir. Si lo identifican, obviamente en base a eso ya los van a poder empezar a desmantelar y saber qué objetivo tienen las personas que conforman estos grupos. De lo contrario, pues van a pasar otros 50 años, otros 100 años y como lo cuestionabas, ¿no? Llegaron para quedarse, pues todo parece indicar que sí. Si no se combate de esa manera y si no los empiezan a desarticular, va a suceder un poco como lo que ha crecido con el narcomenudeo, por ejemplo, ¿no? Que lo dejaron crecer, que no lo supieron combatir y que ahorita ya es un problema grave en toda la ciudad. Ya no es solamente de Ciudad Universitaria, sino en todo alrededor. Pues está saliendo de las manos. Y bueno, David, hace unos momentos decías que las mismas autoridades desconocen los problemas que se viven adentro, pues, de Ciudad Universitaria, pero si bien creo que muchos o todos sabemos que los jerseys diferencian unos porros de otros porros, y bueno, esta cadena de extorsión que existe internamente, ¿crees que los estudiantes agredidos el pasado lunes 3 de septiembre en la explanada de Rectoría presenten alguna demanda cuando abogados de la misma UNAM o estudiantes defienden a estos porros y les dan una salida? Bueno, podemos observar que el día de antier, me parece, la Procuraduría menciona que si no se tienen las pruebas contundentes, que si no se ve en el momento en el que está haciendo el acto, no procederían. Y vemos que también está este terreno de gobierno capitalino menciona, no, es que nunca me entregaste las demandas, y UNAM dice que sí. Entonces ahí es donde entra justamente se burocratiza el acceder a una justicia, tanto en la universidad, en el país. Ese es realmente el problema. O sea, más allá, y retomando un poco el tema anterior, yo creo que sí se puede. Estamos viviendo unos tiempos de donde hay mucho cambio, hay muchas reconfiguraciones dentro de todos los sistemas en los que estamos inmersos, y creo que quien se atrevió a detonar este proceso para inestabilizar a la universidad, creo que se equivocó, porque ahora más que nunca está otra vez de vuelta la lucha estudiantil, que creo que esto es un mecanismo también para cambiar ciertas cosas, la lucha, la movilización que existe por parte del estudiantado, y en uno de los puntos en la asamblea interuniversitaria que se llevó a cabo el pasado viernes, que duró más de 17 horas, se menciona que se debe democratizar las universidades, es decir, estas leyes que rigen a la universidad han sido impuestas. Entonces, a partir de ahí se plantea que la designación de directores, rectores y personal de confianza sea realmente elegida de una forma democrática a través del voto de profesores, de alumnado, y que no sean quien llega a esos puestos ponga a su gente de confianza, porque vemos lo que sucede, se entorpecen los procesos. Entonces creo que a partir de esto se puede dar un cambio real dentro de la estructura orgánica que existe en la universidad, y que a partir de ahí todos los procesos se vayan desarrollando de una manera preventiva, porque algo de lo que se mencionaba del narcotráfico, al final de cuentas, si existía narcomenudeo en la universidad es porque se han permeado desde arriba la institución como tal, y creo que más allá de crimen. Paréntesis, ¿cómo desde arriba? O sea, estás hablando de la propia permisión de las autoridades educativas. Sí, al final de cuentas, porque Ajá. existe un presupuesto, existe equipamiento para seguridad, para protección bueno, para vigilancia UNAM, para protección civil de la UNAM, y esa seguridad existe nada más cuando tú te paras en Ciudad Universitaria y te juntas, pero cuando realmente hay peligrosidad, estas mismas áreas son las que se alejan. Entonces, el punto 7 de la Asamblea Interuniversitaria también exige transparencia y rendición de cuentas acerca de los recursos económicos y materiales que entran a la universidad. Entonces yo creo que se debe trabajar desde lo macro a lo micro, y desde lo macro cada facultad con su pliego petitorio va a crear mecanismos de solución, y que esto se va a llegar a consolidar en una nueva ley. Muchísimas gracias por darnos claridad en lo que está pasando en la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.